Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Podemos ser en grado considerable herederos suyos. Nos dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter, en una palabra, nos dejó su ejemplo. Así de ejemplar fue el Che Guevara. ¿Debe su imagen ser el centro de las plazas universitarias? Algunos estudiantes así lo creen, defienden la imagen del Che como parte de la memoria revolucionaria. Eso se está queriendo hacer también para que la comunidad universitaria pueda debatir sobre el símbolo que significa el Che para la universidad, que no se trata solamente de un tema de representación de los estudiantes, sino que es un tema también de memoria y de vigencia de la lucha estudiantil. Lucha estudiantil que para otros no debe estar inspirada en alguien que es todo menos un ejemplo. Soy Natalia Ponce de León. Hola, soy Natalia Ponce de León y escucho a Vicky Dávila en la W porque me parece una excelente periodista. Y esta discusión no solo se da en la Universidad Nacional de Bogotá, se da también en Medellín y en otras universidades del país. Hablar del Che es precisamente hablar del ejemplo, ¿no? Es hablar del hombre nuevo. Cuando el Che se refería al hombre nuevo, precisamente él hablaba de un hombre y una mujer, en este caso, que no, digamos, se moviera o actuara pues por lo económico, sino que actuara por lo moral, por lo ético. Cuando, o sea, el Che planteaba que cuando eso ocurriera en la sociedad, estaríamos hablando de un nuevo ser humano. De hecho, Ernesto Guevara practicó con el ejemplo durante toda su vida esto del desprendimiento y de actuar por la moral y la ética revolucionaria. Vale la pena recordar que la lucha guerrillera en Colombia tendrá sus monumentos a lo largo y ancho del país tras la firma del acuerdo de paz. ¿Es el Che inspiración también para la izquierda en Colombia? Guevara, el Che, estaba enamorado de la muerte de los demás. En abril de 1967, hablando desde la experiencia, resumía la idea homicida de la justicia, decía el Che Guevara en esa época: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Fue un asesino. Otros defienden sus virtudes y empeño por unir a un continente. Sin embargo, ¿es tan importante para Colombia, para su país natal? Contame qué hizo el Che Guevara. No, pero contame, pelotudo, contame quién fue el Che Guevara. Un pedazo de pelotudo con un complejo de inferioridad enorme que necesitaba destacarse y encontró un hueco en Cuba, porque acá no había nada para hacer, porque Perón no dejaba a nadie. Encontró un hueco en Cuba y fue a matar al lado de Fidel Castro. ¿Y sabe quién lo matan? Los bolivianos. Para que te maten los bolivianos, tienen que ser muy boludo. Lo cazan como una liebre los bolivianos. Y acá decía el Che, compañero, el Che. Pero compañero, la pelota, ¿qué hizo por la Argentina el Che Guevara? Si lo mejor que hizo por la Argentina fue haberse ido. Y ese es nuestro tema del día, a propósito de la discusión interna entre estudiantes de la Universidad Nacional. ¿Debe mantenerse el mural del Che Guevara en la plazoleta central de esta y otras universidades del país? ¿O por el contrario, se debería apelar a otras figuras que inspiren más a los estudiantes universitarios, que sean otro tipo de ejemplo? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Buenas noches. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8 de la noche y 5 minutos. Les ofrezco disculpas por la embarrada ahí en el comentario inicial, un audio que no debía ir, se los quedamos debiendo, tal vez más adelante lo podemos hacer mejor. Para debatir este tema del Che Guevara, el mural del Che Guevara en la plazoleta central de la Universidad Nacional, nos acompañan Andrés Felipe Aldana Pardo. Andrés Felipe es activista político de la Federación de Estudiantes Universitarios, cursa 7º semestre de Trabajo Social en la Universidad Nacional, es integrante del Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente de la misma universidad y es coorganizador del 6º Foro Nacional sobre Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. También es coordinador del Voluntariado de Paz de la Universidad Nacional. Andrés Felipe, bienvenido a Partida W, buenas noches. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias por invitarnos a este espacio y pues esperamos dar un gran debate en el día de hoy, en la noche de hoy. ¿Y usted cuántos años tiene, Andrés Felipe?
Felipe? 19 años. 19 años, séptimo semestre de trabajo social. Oiga, 19 años y ya con tantas responsabilidades, tantas cosas, tanto grupo, tanto activismo. Sí, claro, es necesario. Es necesario. Es necesario. Bueno, y entonces es coordinador de voluntariado de paz de la Universidad Nacional. ¿Qué han hecho por estos días que ese tema está tan complicado, tan álgido, todo lo que ha ocurrido en la Corte Constitucional, lo que ha ocurrido es tras la firma del Acuerdo de Paz? Bueno, tras la firma del Acuerdo de Paz y lo que ha venido sucediendo con la resolución, con lo que saca adelante la Corte Constitucional, nosotros como Federación de Estudiantes Universitarios hemos desarrollado dinámicas de movilización, de agitación, de debate público dentro de la universidad y fuera de la universidad en vías de impulsar el proceso de paz, de impulsar la implementación y de sacar adelante un tema tan importante para el país en este momento. Muy bien, 19 años, habla muy bien aquí en los micrófonos. Lo que pasa es que le pregunto por la edad porque es bien bajito usted, ¿no? Sí. Porque vino con un compañero y dije, ¿quién es el que va a debatir? Pero qué bien que estés aquí, hombre. Y me encanta tener jóvenes de la Universidad Nacional, la mejor universidad de Colombia. Con usted va a debatir Juan Carlos Rubiano Valencia. Juan Carlos es politólogo, especialista en teoría política. Fue miembro del Observatorio de Política Internacional Colombiana de la Universidad Nacional. Actualmente trabaja con el grupo de investigación Null Crime. Nulle crime sine lege, porque es en latín. Muy bien, qué pena. De la Universidad Nacional para la implementación de la Cátedra para la Paz. Además se ha dedicado a debates sobre temas contemporáneos del liberalismo y la legitimidad del poder, la relación política y ética y la historia política de Colombia. Juan Carlos, bienvenido a Partida W. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias, Andrés, por estar acá. Espero sea un espacio bastante fructífero para la gente, más que para nosotros, porque es importante que la ciudadanía se entere de lo que está pasando en la Universidad Nacional, ya que es la Universidad de la Nación. Muy bien, Juan Carlos, ¿usted cuántos años tiene? 28. 28. Entonces usted ya terminó su carrera, pero trabaja en la universidad en un grupo de investigación. Y estoy haciendo la maestría en filosofía en este momento, curso tercer semestre. 4 semestres, me imagino que son, ¿o cuántos son? 4 semestres. ¿Le toca hacer trabajo de grado o...? Trabajo de grado. ¿Y en qué lo está haciendo? ¿En qué piensa hacerlo? No, temas de filosofía, la relación entre hermenéutica y política. Algo de lo que trabajan los filósofos, cosas que a veces no son tan dadas al debate, sino que por desgracia están muy anquilosadas en la academia. 8 de la noche y 8 minutos, gracias por estar aquí, los invito a participar con el numeral Partida W en nuestras redes sociales. Comienzo con usted, Juan Carlos Rubiano Valencia. ¿Debe o no debe mantenerse el mural del Che Guevara en la plazoleta central de la Universidad Nacional y otras universidades del país? ¿Cuál es su opinión? Listo, comencemos y cambiemos la pregunta si debe o no debe estar, sino cuestionémonos por qué está o por qué no debería estar, ¿cierto? La Universidad Nacional, recordemos, seré breve en este repaso histórico, fue fundada durante el Olimpo Radical en 1867 y durante ese periodo se reivindicó la figura de todo el liberalismo, entre ellos de Francisco de Paula Santander, ¿sí?, quien fue uno de los que se opuso a todas las, a todo el tradicionalismo político que venía dándose durante la colonia. Eso como primera medida. Soy consciente que el Che Guevara emerge durante el periodo del Frente Nacional y posfrente Nacional, o la imagen del revolucionario en la Universidad Nacional emerge en ese periodo. ¿Qué quiero decir? Fueron importantes los avances que se hicieron durante el liberalismo, incluso el campus que tenemos nosotros actualmente se hizo durante el gobierno de López Pumarejo en los años 30, ¿sí? Sin embargo, para el Frente Nacional, lo que teníamos era un partido liberal dentro del Frente Nacional en un cerramiento democrático y por eso se justificaba la figura del Che. No está por más decir que se hizo en los años 80, durante la matanza de muchos estudiantes. Y pues vale recordar ahí la memoria de los hermanos San Juan. Sin embargo, estamos en otro momento político. Sí, la insurgencia se ha desarmado, creo que se ha desarmado también en el lenguaje y creo que es momento que también nosotros los estudiantes desde la Universidad Nacional nos desarmemos también en nuestros símbolos y en nuestros imaginarios políticos. Por ello la invitación principal sería, de momento, decirles, debemos pintar un mural del posconflicto para darle un respaldo al acuerdo de paz, ya que estamos en un momento de incertidumbre del mismo. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Pero ya hay una acción legal para que se quite este mural? ¿Es lo que tengo entendido? No. Sí, no. Se pasó un derecho de petición el año pasado, en el cual se solicitaba una consulta popular. La consulta popular iba dirigida a estudiantes, a trabajadores y profesores. Sin embargo, la Universidad Nacional responde
que básicamente por una sentencia del Consejo de Estado no puede ser efectuado dicha consulta. Sin embargo, no tiene nada que ver la sentencia del Consejo de Estado, que fue emitida en 2005, con la solicitud que se está haciendo. Le explico brevemente. La sentencia del Consejo de Estado se emite por una acción popular hecha por un ciudadano hacia el año 2005, donde ese ciudadano dice que la imagen de Camilo Torres es una imagen guerrerista, cosa que no comparto con ese ciudadano, aunque es bastante respetable lo que él piense, y debería ser quitada la imagen por eso. Yo no estoy argumentando bajo ese supuesto. Yo lo que estoy diciendo es que debemos los mismos estudiantes saber si lo queremos o no, y por ello una consulta democrática, y si en las urnas gana el que sí se queda el Che, yo soy el primero en apoyar esa decisión, pero si en las urnas gana que no se quede, pues creo que debemos pensarnos unos nuevos imaginarios de cara al posconflicto. 8:11 a.m. Tenemos un sondeo en nuestra cuenta en Twitter, @W Radio Colombia. ¿Debe mantenerse el mural del Che Guevara en la plazoleta central de la Nacional y otras universidades del país? Solo 2 opciones de respuesta, ¿sí o no? Y esa pregunta también va para usted. Andrés Felipe Aldana Pardo, ¿debe o no debe mantenerse este mural en la plazoleta central de la Nacional? Bueno, frente al mural en la plazoleta central de la Universidad Nacional, es decir, la Plaza Che. ¿Por qué se debe mantener? Lo primero, porque representa una historicidad de la Universidad Nacional. Bien lo argumentaste ahorita tú. Haré un pequeño recuento. El mural del Che es pintado por los hermanos Alfredo y Humberto San Juan Arévalo en 1981. Esto en un contexto de total represión contra estudiantes. El Che en este caso no es solamente el símbolo de un sujeto revolucionario. Sí, en efecto, sus ideales, sus principios políticos, demás, sirvieron en su momento para darle un aval a la lucha que se está desarrollando allí, la lucha de las insurgencias, la lucha política. Sin embargo, no solamente se queda allí, no es solamente la historicidad del símbolo, no es solamente hablar de las diferentes generaciones que se fueron formando a la luz de los debates y las discusiones frente al Che, frente a sus ideales y la formación frente a sus principios. También es la posibilidad de la reconstrucción de la memoria histórica dentro de la universidad. ¿Por qué hablo entonces de memoria histórica en este punto? Hablo de este tema en específico porque es necesario en un momento de que se habla de proceso de paz, de implementación de paz, también hacer ver que la Universidad Nacional de Colombia, que las diferentes universidades públicas del país, también en muchos casos las privadas, tuvieron injerencia en el conflicto armado, poniéndole víctimas. Y qué mejor que recuperar esa memoria histórica, esa situación, más allá de la identificación con sujeto revolucionario. A muchos puede que les guste, a muchos puede que no. Pero una cosa, Andrés, esa memoria histórica tampoco hace parte Santander ni muchos otros sujetos, y si yo le hiciera a usted esa pregunta, ¿qué nos representaría a todos? ¿Sería muy difícil saberlo? Porque bueno, si vamos a hablar de memoria histórica, también tendríamos que mirar que esta universidad fue fundada por liberales y basta verla desde arriba, está llena de símbolos de francmasonería. Eso también hace parte de nuestra memoria, al igual que la memoria revolucionaria. Entonces uno diría, ¿cómo conciliar esas dos? ¿Sí? Y le boto la pregunta, ¿cómo conciliar esas diferentes formas de memoria histórica? Porque la universidad no solamente ha sido de la izquierda revolucionaria, a pesar de que sí tiene gran parte de ello. Bueno, frente a la pregunta que usted plantea, Rubiano, ¿cómo dar esa conciliación? A través de la apropiación de los diferentes espacios de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional no es solamente la plazoleta central, sí es emblemático, pero es que allí hay una de las tantas expresiones que hay dentro de la comunidad estudiantil, dentro de la comunidad universitaria. En esa medida, podemos ampliar nosotros espacios, desarrollar proyectos, desarrollar diferentes programas, por así decirlo, que permitan el rescate de la memoria desde los estudiantes y para los estudiantes de la universidad, recopilando, por ejemplo, el legado liberal dentro de la universidad, también el legado de la izquierda, y en este momento de la universidad, el legado de los diferentes procesos sociales, de los diferentes... Pero ¿por qué no en el espacio más emblemático? O sea, ¿cuál es el temor a someter a la democracia al espacio más emblemático de la universidad? Porque me parece que si nos vamos para los lados, pues yo diría lo mismo. ¿Por qué no siguen pintando al Che en los lados menos emblemáticos? Porque creo que el Che se está jugando el aspecto simbólico por antonomasia en la universidad. Todos nos graduamos ahí, todos tenemos que visitar ese lugar por obligación. Tal vez nadie va, no sé, al Humboldt, o tal vez nadie conoce cine y televisión generalmente, pero la plaza central se visita todos los días que uno va a la universidad, y creo que ese es el espacio en disputa y no tenernos que ir a otros lados. Tú planteas un espacio en disputa, Juan Carlos. Sin embargo, sí haría colación a que si hablamos de democracia,
y una consulta democrática, no solamente podemos caer en el espacio de la consulta que diga sí o no al Che. Es un gran problema que hemos tenido en la universidad. Podemos irnos a hablar de construir diferentes espacios donde la democracia vea la realidad de la universidad, la pluralidad de pensamientos, que no solamente se restringen a este espacio. Ahora bien, la pregunta para ti sería, personalmente me parece listo, si se desarrolla una consulta está bien, pero creo que frente a la imagen del Che se pueden desarrollar formas de participación dentro de la universidad más allá de lo electoral, y que ese escenario y esa herramienta se puede generar para otros espacios. Por ejemplo, el hacer vinculante el tema de una votación de un espacio electoral para la elección para la elección del rector o para la elección de decanos, por ejemplo, los cuales sí han de ser más vinculantes, y a través de los cuales la democracia representativa, el proceso electoral es necesario, es imperante. Creo que allí es necesario que, digamos, en el caso de las pinturas o de los murales o del Che, se generen proyectos más allá del proceso de la democracia representativa. Usted lo anota bien, Andrés. Es necesario abrir la democracia a otros escenarios como el del rector, como el de los decanos. Sin embargo, recordemos que la Universidad Nacional, el rector es una figura política que está dentro de la universidad más que burocrática en sentido estricto. Sí, a veces es muy difícil que los estudiantes sorteen ese tipo de escenarios sin ni siquiera tener una identificación. Fíjese que es muy curioso cuando uno pasa por las facultades, especialmente ingeniería, aunque no quisiera estigmatizar a mis compañeros ingenieros o a los compañeros de ciencias, pero ven que alguien habla sobre una lucha política, sobre una lucha estudiantil, y una la tildan de mamerto. La palabra mamerto la quiero decir con comillas porque me parece bastante despectiva. Sí, ¿por qué lo hacen? Porque simplemente los imaginarios con los que se piensa el movimiento estudiantil están anquilosados, en mi humilde concepto, en la Guerra Fría. Sí, no se han pensado a las nuevas generaciones. Entonces, si queremos cambiar el rector, si queremos cambiar la forma de elección de los decanos, tenemos que tener un movimiento fuerte. Pero si no somos capaces de convocar a los estudiantes, porque nuestro imaginario todavía se mueve en discusiones que a la gente no le llega, es muy difícil. Y más aún, a la gente de afuera no le llega, que es la más importante, porque dentro de la misión de la universidad está la construcción de país y de nación, y nosotros no somos capaces, con el discurso que, digamos, se maneja a veces en torno a la figura del Che, llegarle a la gente de a pie. Sí, no quiero decir que no se pueda necesariamente, pero es la sensación que tengo, y mucho de ello ha quedado en los debates últimamente sobre las reformas académicas en la universidad, que el gran ganador ha sido el ausentismo. ¿Qué diría usted frente a eso? Mira, frente a tu pregunta, lo que ha sucedido, bueno, antes que nada quisiera partir de que creo que estás invisibilizando algo, y es que si bien los estudiantes de ciencias, de ingeniería, no es que se generen en un proceso de fuerte movilización como si lo son estudiantes de otras facultades, sí es necesario reconocer que poco a poco se ha ido ampliando la visión sobre el quehacer de la movilización, sobre los procesos sociales y los procesos políticos que se están desarrollando en estos espacios de la universidad a través del sentido común. Pero ¿no le parecen los símbolos muy importantes ahí? La simbología juega un aspecto crucial. ¿Cuál sería esa relación entre la simbología y la movilización estudiantil? La relación entre la simbología y la movilización estudiantil está en la medida en que se construye tejido social y procesos de identidad estudiantil dentro de la comunidad universitaria. En esa medida, digamos, por ejemplo, la discusión sobre el Che. Sí. Le dice Gabriel Menéndez a usted, Juan Carlos, el Che sí debe mantenerse por memoria al conflicto, por memoria a la búsqueda de la descolonización. ¿Qué decirle? No, claro, el problema es cuando el Che se convierte en una figura vacía. Yo creo que el Che Guevara fue un personaje bastante importante en las luchas reivindicativas del continente suramericano, y eso no lo desconozco, y creo que nadie lo debería desconocer, ¿sí? Sin embargo, cuando uno va y mira cómo es en el espacio concreto, el Che parece que se ha vaciado de sentido. Parece que los estudiantes ya no se apropian del espacio, y básicamente porque participan los mismos y las mismas de siempre. Uy, pero Rubiano, digamos... Le coloco un ejemplo, déjeme colocar un ejemplo pequeño, y algo que es bastante cierto. Para nadie es un secreto que en el sistema político colombiano, al menos desde siempre, por colocar una fecha ahí al azar,
la derecha ha manejado el país, sea como queramos llamar la derecha. Y en la Universidad Nacional parece que la izquierda siempre ha tomado las iniciativas, la izquierda de corte revolucionario siempre ha tomado las iniciativas. Entonces, yo diría, me dice, ¿por qué hay que mantener al Che? Que por los procesos que estuvo en la descolonización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo le diría, si está vacío dentro de nuestra universidad, ¿qué más que preguntarle a nuestros compañeros? ¿Qué le iba a decir usted, Rubiano? A ver, adelante. Uy, Rubiano, digamos, cuando tú hablas de una figura vacía y el Che como figura vacía, sí me alejo de tu posición, en la medida en que tú lo puedes interpretar y como lo habré escuchado con algunos compañeros, no un dibujo más, pero es que resulta que la Universidad Nacional no es un dibujo más, en la medida en que el Che como figura no es simplemente el dibujo. El Che es el referente para ciertos procesos políticos y sociales. En esa medida no está vacío porque permite que sea la expresión de esa pluralidad dentro de la comunidad universitaria, pluralidad que no solamente se queda en ver lo multicultural o lo diverso de la universidad, es también la posibilidad de ver que hay diferentes procesos políticos dentro de la universidad, tanto de derecha como de izquierda, que toman unos símbolos, en este caso, unos procesos de izquierda, que dentro de la universidad toman ese símbolo y lo llenan de contenido y le dan una esencia y se recogen bajo esos principios. Yo le haría una pregunta a usted. Cuando yo estuve adelantando todo este proceso durante el año pasado, uno le preguntaba a las personas de izquierda, creo que no a todas, alguna vez tuve un debate en Melodía con Mario, no recuerdo el apellido de Mario, un compañero de sociología, Mario Moreno, que estaba a favor del Che. Era de las pocas personas que uno les preguntaba, ¿usted sabe por qué el Che está acá? Y él me decía, sí, claro, por lo mismo que usted lo trajo a colación, por esos complejos procesos de represión que se dieron, no está más decirlo, durante el gobierno de Turbay Ayala, sí, en contra de los estudiantes. Pero si usted le pregunta a la gran mayoría de estudiantes por qué el Che está acá pintado, no, porque es una figura revolucionaria. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver con nuestra universidad el Che? Si el Che no vino a Colombia o hizo un proceso político grande en Colombia, la gente dice, porque sí, si la gente al menos tuviera la conciencia de que estuvo por la muerte de los hermanos San Juan, pues uno diría, bueno, está muy bien, está perfecto, la gente lo sabe y creo que está apropiada del sentido, pero al parecer ni siquiera están apropiadas del sentido y eso es lo preocupante. Por eso es que es necesario someter a discusión o someter a consulta este tipo de aspectos, pero aún más, ¿por qué no pensarnos unos nuevos imaginarios? ¿Sí? Y le coloco el siguiente ejemplo, no sé, trate de responderme con la mayor sinceridad. Antes de este proceso del Che, ¿usted sabía por qué estaba pintado el Che? Sí, claro, antes que... Y muchos de sus compañeros, digamos, militantes, cercanos a usted, ¿sabían por qué estaba pintado? ¿O en realidad siempre era una figura que a veces se vuelve, perdón la palabra, un poco cliché, más allá de que en realidad los procesos políticos del Che no sean en ningún sentido cliché, sino que reivindiquen lo que significa la lucha política de América Latina en el concierto internacional? Bueno, mira, yo creo que lo estás ubicando en el sentido de si se conoce o no. Sí. Ahora bien, retomando lo que te decía anteriormente, el construir memoria histórica y más la memoria a través de lo que es la figura del Che, no es solamente un proceso que sea hacia las votaciones o hacia blanquear la figura y ya. Sí. La posibilidad de que se genere esa memoria histórica también implica... ¿Pero quién dijo que blanquear la figura ya? Lo pongo en relación a lo que sucedió el año pasado, de que tacharon de gris el Che, luego lo blanquearon, y la discusión se centró fue en el Che sí o en el Che no, más allá de la construcción de esa memoria. En esa medida, ¿qué es lo que te digo? Primero, apropiación de los diferentes espacios de la universidad, no solamente la universidad, no solamente la plazoleta central. Amplificar y descentralizar en tal medida de que el resto de facultades tenga la importancia en este momento para la construcción de símbolos. Yo le recuerdo una cosa, no estuve en este proceso, pero recuerdo que pintaron a Friedrich von Hayek en el pasillo de derecho y lo borraron tildando de fascistas a las personas que lo habían pintado, y entonces uno dice, bueno, si no están dispuestos a dialogar en ese sentido, ¿qué? Y no estoy diciendo que sea X o Y organización, porque eso creo que sería incorrecto de mi parte, pero estoy seguro que nadie aceptaría a un personaje conservador. Y mire, lo que digo apunta a algo más. ¿Aceptarían a un personaje conservador en uno de los murales de la Universidad Nacional? A un Álvaro Uribe Vélez. Yo no soy uribista, pero ¿usted aceptaría a un Álvaro Uribe Vélez ahí? ¿Usted propondría poner a Álvaro Uribe Vélez en un mural de la Universidad Nacional? Jamás, no soy uribista, pero lo que me encantaría es que se abriera el debate. Sí, o sea, que la universidad es universal. No es un espacio donde digas que la nacional es de izquierda. No, la nacional no es de izquierda, es una universidad. Y también tiene que haber pensamiento. Yo me considero liberal, jamás convergería ni con el Centro Democrático ni con el Partido Conservador. Pero ¿por qué no
también pensarnos, abrir los espacios a la distinta gente para que nos abramos a la sociedad. Pero Adelante. Yo creo que frente a la pregunta planteada y a lo que me preguntas, varía en un sentido. Sí. Y respondo a la pregunta que me hiciste anteriormente y de la cual nos desviamos. Claro que sí. Construir esa memoria también implica la posibilidad de dotarla de contenido. Y eso solamente lo hacemos si los estudiantes generan los procesos para recopilar esa memoria, por un lado. Segundo, para que también desde la institucionalidad se haya más allá de campañas que sirvan para embellecer una fachada, hice estos procesos. Lo que sucede con el Che va más allá de eso. Partamos dejando de lado el sujeto histórico, sujeto revolucionario, o como queramos llamarlo, un individuo, sí, aportó o no, en unos procesos históricos, allá. El debate va más allá de eso. Y es sobre cuál es la importancia más allá de la figura, más allá de una figura, más allá de lo pictórico. Y es cómo eso nos sirve y cómo eso ha construido identidad dentro de la... Pero ¿cómo nos sirve? O sea, yo le preguntaría de nuevo, ¿cómo nos sirve si cada vez que alguna persona, bueno, hace rato que no me salonean en la Universidad Nacional, hay algo que se llama salonear, que es cuando los grupos estudiantiles van al salón y comienzan a presentar sus propuestas sobre las problemáticas de la universidad, lo cual considero muy valiente y muy válido, pero cada vez que pasa eso, recuerdo en mi pregrado que la gente hacía mala cara y decía, otra vez esta gente con este discurso, que usted sabe que es compañeros y compañeras, la universidad está desfinanciada, más allá de que sea algo muy cierto, y eso sí hay que decirlo acá en los micrófonos, Juan Pablo, que la Universidad Nacional tiene una crisis impresionante. Pero además sumarle los problemas de autonomía aquí internamente. Y los problemas de autonomía. No, estoy de acuerdo con eso, pero cuando vamos a solucionar eso y usted llega con el mismo discurso, con la misma simbología, porque es que para mí el problema es la relación simbología y proceso político, cuando uno llega con lo mismo y no mueve a la gente, no le llega al corazón a la gente, me parece profundamente problemático. Por eso mi idea es pintar un mural del posconflicto. Creo que en este momento la Universidad Nacional se debe desapuntar a ese proceso que, como bien lo mencionó Juan Pablo al principio y le hizo la pregunta a usted, Andrés, está embolatado con la decisión de la Corte Constitucional. Las elecciones del 2018 lo van a embolatar aún más, donde la ciudadanía está pensando en otro tipo de temas y no está pensando básicamente en la refrendación de los procesos de paz. Entonces mi cuestión sería la siguiente: tenemos que dar un espaldarazo de apoyo a ese proceso de paz desde un mural. 8:28 y enseguida usted responde, Andrés. ¿Accederían a que se cambiara la imagen del Che por un mural del posconflicto como lo propone Juan Carlos? Ya nos responde. 8:28, hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos aquí a Partida W. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa a Partida W. Por partida doble, siempre en Partida W. 8:31, debe mantenerse el mural del Che Guevara en la plazoleta central de la Universidad Nacional y otras universidades del país. Debaten Andrés Felipe Aldana Pardo y Juan Carlos Rubiano Valencia. Andrés Felipe, ¿qué quiere ser cuando grande? No, pues mira, a mediano plazo tengo pensado, pues, terminar mi trabajo dentro del Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y desde allí hacer la maestría en Políticas Públicas de la Nacional o la ordenamiento territorial en la externado. Y a futuro, pues digamos en 15 años, ¿cómo se ve usted joven? En 15 años me veo en la formulación de política pública más que todo. Políticas públicas, muy bien. Entonces en la formulación, nada de legislativo, nada de elecciones, nada de política, ¿no le gusta ese tema? Pues me encanta la política. Ajá. El espacio representativo es importante. Sí, claro. Pero pues no es el gran espacio, también está en efecto el espacio de trabajo con las comunidades, con la base social. ¿Y tiene algún trabajo representativo en la universidad, representante de los estudiantes, de su facultad? ¿Se ha lanzado a eso? ¿Se va a lanzar como el tema democrático en la universidad? Bueno, digamos, frente al tema representativo, no he tomado ninguna posición frente al tema, no creo que pues, en este momento, tal vez más adelante. Sin embargo, sí he desarrollado procesos políticos, he participado activamente en diferentes escenarios de movilización y coyuntura muy fuertes que se han dado en la universidad. Por ejemplo, en la coyuntura que se dio frente al 044 últimamente, en las últimas 2 semanas. También, por ejemplo, en el escenario que se dio hace más o menos un año con los departamentos de trabajo social a nivel nacional, en los cuales intentaba pasar la carrera al departamento de ciencias, a las facultades de ciencias de la salud, lo cual nos afectaba totalmente en nuestros principios académicos y epistémicos. Muy bien, Juan Carlos, ¿y usted en 5 o 10 años cómo se ve? ¿Dónde se ve? No, como académico. La política no me gusta para nada.
Usted se ve en la Universidad Nacional, en otra universidad, donde sea, pero en la academia. Me veo en la academia, en cualquier tipo de universidad, y sí, por la filosofía. Creo que después de haber pasado unos años en ciencia política, me enamoré de la filosofía después de todo. ¿Le gusta la rectoría de Ignacio Mantilla? No del todo. Creo que ha hecho cosas interesantes, pero no del todo. Creo que, bueno, como bien sabemos, el espacio del rector no es elegido o no es electo democráticamente y tiene una crisis de legitimidad, digamos, relativa. Sin embargo, creo que se ha movido bien en los escenarios de convenios, de abrir la universidad a espacios en el exterior, y creo que a veces a los estudiantes nos falta conocer eso, y en eso me ha gustado mucho Mantilla. Además que a veces es sensato en su columna del Espectador. A veces. ¿No le gusta el rector de la Universidad No, Nacional? Personalmente no me gusta Ignacio Mantilla. ¿No te gusta? ¿Por No qué? me gusta, o sea, si bien puede plantear el tema de un campus de talla mundial, pero que hablamos de un campus de talla mundial, cuando en este escenario actual, sí, muy buenos convenios, muy chévere, pero en la parte real, a nivel de los estudiantes, a nivel de lo que se está planteando desde el organizativo de la universidad. Pero déjeme decirle algo ahí, Andrés, y lo conecto Adelante. con el debate del Che. Yo creo que el problema no lo soluciona el rector, igual que a veces los petristas y los uribistas creen que el problema lo va a solucionar Petro Uribe, y ese es un problema de caudillismos y de imaginarios políticos en torno a una figura. Yo creo que el objetivo central, alguna vez lo planteé yo soy columnista de la revista Ciudad Blanca, alguna vez lo planteé de que es necesario un lobby legislativo por parte de los estudiantes, más allá de que pensarnos en una figura de que el representante o el rector sean lo más importante. Creo que lo más importante son los medios de presión, y creo que eso también pasa por lo simbólico. ¿Qué es lo simbólico? Nos hemos visto siempre inmersos en la lógica caudillista de, hey, es que si es este el que nos va a solucionar los problemas, y yo no creo que sea por eso jamás plantearía que fuese otra persona la que debe reemplazar al Che. Lo que debe representar es algo conceptual que represente básicamente a la ciudadanía. Muy bien, adelante, joven. Bueno, y vamos también conectando el debate frente a Muy bien, conectémoslo con la pregunta que él le hacía. ¿Estarían de acuerdo en que se cambiara ese mural del Che Guevara por un mural, por ejemplo, del posconflicto? Yo no creo. Ajá, cuéntenos. No creo, ¿por qué? Porque creería que invisibilizar al Che, la pintura del Che en este caso, la figura del Che en la Universidad Nacional, es darle neutralidad, invisibilizar a los procesos de memoria e identidad dentro de la universidad. Al igual que invisibilizamos, a Santander hace un tiempo. Entonces Santander no existió debate sobre venta en Bolívar, y al parecer los estudiantes no nos acordamos de eso, de que queríamos una educación laica en plena génesis de la República. Entonces también tendríamos que reconstruirlos. Y si me llegan tengo un amigo de Juventudes Conservadoras, entonces no, es que Laureano Gómez también estuvo ahí, entonces toca traer a Laureano Gómez, y me parece lo más importante en este momento, algo que le dé respaldo al proceso de paz. Mi pregunta es, ¿hay una figura que pueda durar para siempre? Puede que la figura no dure para siempre. Ahora bien, tú estás tocando el tema del proceso de paz. Sí. Esa medida del proceso de paz, vuelvo al punto. El Che es un punto de memoria histórica de un momento del conflicto armado en Colombia que nos ha costado también a nosotros los estudiantes de la Universidad Nacional. En esa medida, ¿qué te propondría? Ir más allá de eso, no simplemente borrar y cambiar. Borrar y cambiar me parece a mí que invisibiliza el acto, invisibiliza lo que ha sucedido por intentar darle... Entonces eso fue lo mismo que hicieron en los 80, borrar y cambiar, capital a Santander y cambiarlo, y ya está. Ahí yo voy. Por eso, sería invisibilizar y darle una perspectiva de la paz, de una paz de aquello que llaman la paz negativa, que no solamente es silenciar los fusiles, también es silenciar las voces. ¿Qué te propongo? Cosas que no sean antagónicas entre el Che y un mural para... Yo no hablaría de posconflicto, hablaría de posacuerdos. Sí, porque en esa medida, personalmente lo pongo así, no se puede hablar en este momento de posconflicto en Colombia. Acaba el conflicto social, que es el causante del conflicto armado en el país. Podemos hablar en esa medida, pero yo creo pertinente entonces que hablemos de una paz positiva. ¿Qué quiere decir la paz positiva? Construir a través de ese conflicto, viendo ese conflicto como la pluralidad de pensamientos y la diversidad cultural y social dentro de la universidad. Como tal, entonces, te propongo que se mantenga el Che como una figura, pero al igual que como se hizo con el Jaime Garzón, que se pintó al lado y se ha respetado a Jaime Garzón, siendo que es una figura totalmente... Pero el Jaime Garzón fue creo que un poco impuesto, nunca se sometió al debate universitario. Yo les quiero comentar algo de unas cifras. Durante el proceso que se manejó el año pasado, se hizo una encuesta donde se participaba única y exclusivamente con correo de la universidad,
y aproximadamente participaron 6.000 personas, tengo las pruebas, y el 80% decía que no al Che. Y cuando se pintó a Jaime Garzón, perdón lo digo, parecía como un contentillo, fue una jugada estratégica de la izquierda, me parece a mí, para decir, bueno, ya acabamos este problema y listo. Y estoy de acuerdo con lo que hizo la izquierda en un sentido. Ese no es el problema de fondo en la universidad. El problema de fondo en la universidad es otro que ya lo venimos discutiendo. El problema de fondo son la financiación, los profesores, los estudiantes, la falta de los cupos restringidos. Pero creo que para emprender una movilización política, y de nuevo vuelvo al inicio, simbólico versus movilización política. Por eso la gente a veces no se le moviliza a ustedes. De verdad, con todo el respeto, la FEU, la OCE, la CEU, las diferentes organizaciones tienen ideas muy válidas, pero la gente literalmente no les arranca para ningún lado porque tienen ese simbolismo por allá del siglo XX. Ahora bien, dice, me aparto mucho de la lectura que estás diciendo, porque como diferentes organizaciones estudiantiles dentro de la Universidad Nacional, tú pones el tema de los saloneos y demás, pero pues ahí sí te recuerdo, de pregrado, tú ya saliste hace mucho tiempo. La dinámica... No tanto. Bueno. No estoy tan viejito. Ahora bien, actualmente lo que se ha venido viviendo en la universidad, viendo todo lo que ha sucedido, el marco de la coyuntura hace una reinvención de la política. Esa reinvención de la política ha dado pie para que se hable del tema democrático, pero no el tema democrático como simplemente una elección o una consulta por internet, porque es que se consulta por internet a lo último, es simplemente, al igual que como sucede, y cito aquí la página, con materias selectivas fáciles, Universidad Nacional, UN, se queda simplemente en un espacio, virtual y que no es concreto. Sería discutirlo, salir a discutirlo con la gente. O sea, yo no estoy diciendo que... O sea, en una democracia, en un gobierno hay que tomar decisiones. No existe gobierno que no tome decisiones, sea oligárquico, pero es que... sea monárquico, sea lo que sea, y la democracia tiene que tomar decisiones. ¿Cómo usted legitima la decisión? Pues con todo el debate que usted va y da con los estudiantes. O sea, si yo estaría dispuesto a darme la pela porque no se quede el Che, pues a mí me tocaría salir y hablar con la gente. Al igual que si la gente está dispuesta a que se quede, pues le tocaría salir a hablar, y ahí está la legitimidad. Mucha gente participando en redes sociales. Adelante, Andrés. Ahora bien, creo que lo vuelves a dejar ir a situar el debate sobre el elemento representativo de una elección, que es pertinente salir a los espacios de construcción participativa dentro de la universidad, y que el debate no solamente se quede en el tema de una figura o de una pintura. Abramos espacios para que se generen proyectos dentro de la universidad en los cuales se dé la apropiación de los espacios físicos de la universidad. Pero eso necesita una decisión en algún momento concreto, es que esa es mi cuestión. Imagínese el plebiscito, imagínese la refrendación de los acuerdos de paz y decimos, no, abramos más espacios democráticos, lo cual es totalmente válido, pero en una democracia, sea representativa, sea participativa, siempre se tiene que tomar una decisión, y ese es el quid de la política. Dice Laura González que el Che permanezca y que vengan más figuras que representan la pluralidad de todos los que habitamos la Universidad Nacional. No es antagónico, dice Daniela Ruiz. No se puede comparar la imagen de Santander, que es fundacional, con la del Che, que fue reivindicativa y dada por la comunidad. Dice también Daniela Ruiz, cambiar imágenes de acuerdo a las coyunturas es lo que hace de los símbolos elementos sin sentido por su temporalidad. Dice César David Pineda, si todos están tan convencidos, apoyen la consulta, abran el espacio. Dice por aquí también el representante estudiantil Andrés Felipe Salazar, Che en la Universidad Nacional no es una expresión de identidad unívoca, al contrario, es muestra de diversidad y pluralismo frente a un país conservador. Y dice por aquí también David Ricardo, ¿una imagen académica o de desarrollo o de expresión cultural nacional, por ejemplo? Escuchemos ahora lo que dice Fabián Sanabria, docente y antropólogo de la Universidad Nacional. Los símbolos en una universidad pública que no es confesional deben ser amplios y suficientes. Habría muchas razones para considerar la imagen del Che Guevara como una imagen estética, no como un ídolo al que se le rinde culto, que es una figura emblemática para muchos jóvenes, porque además es una figura de un ser hermoso, está muy bellamente pintada, y que en el futuro valdría la pena que estuviera acompañada de otras figuras, que a Camilo Torres yo le quitaría el fusil y le pondría una pipa un poco burguesa como la que él amaba fumar, y así se pluralizaría un poco más la Universidad Nacional de Colombia. Por supuesto que estoy en contra de que se despinte el Che, me parece que es una figura importante, pero no que se le venere como a un guerrillero. Yo lo admiro,
por su estética, por la figura que pinta, por lo hermoso que es, y no me interesa que haya sido un guerrillero. Fabián Sanabria dice que es una figura estética y creo que eso ya todos lo tenemos claro. O sea, acá nadie está diciendo, como bien lo sostuvo Andrés hace un momento, que sea una apología al guerrillero, ni mucho menos. Ese no es el punto. Pero yo diría, ¿cuál es el miedo a cambiar los símbolos? ¿Cuál es el miedo a refrescar imaginarios? Y eso no significa perder memoria histórica. Yo creo que la mejor forma de reivindicar la memoria histórica sería una placa a los hermanos San Juan. Una placa que nos recuerde por qué el Che estuvo ahí, ¿sí? ¿Por qué no hacemos eso? O sea, más que el Che, fueron los hermanos San Juan los que se tuvieron que aguantar en los años 80 toda la represión por parte del gobierno nacional. ¿Cambiamos al Che por los hermanos San Juan, Andrés? No, por una placa. Ah, ¿por una placa? No me parecería. Dos cosas. La primera... Sí. La placa de los hermanos San Juan, obviamente la placa en la parte de abajo del León de Grave y arriba el mural de las víctimas que nos recuerden. Creo que hay murales en Chile de las víctimas de Pinochet, hay murales en Nuremberg y nos recuerdan es a las víctimas, que creo que son los más importantes en este conflicto. ¿Qué tal esa propuesta, Andrés? No me parecería. ¿Por qué no ¿por me qué parecería? Dos cosas. Primero, recogiendo una de las cosas que decía una de las personas que participó a través del medio virtual, y es que no se puede caer en el coyunturalismo. Es necesario que se saquen diferentes espacios que dan los diferentes sitios históricos del país, y como la Universidad Nacional se ha imbrincado y ha estado participativa en esos sitios históricos. Por eso también es necesario no solamente permanecer aquellos que en el presente se ha generado, también aquellas víctimas, también aquello que es de lo indirecto, como es en el tema del Che, nos muestran las herramientas y los productos, ese tipo de productos en el caso del Che, que nos recuerdan el porqué de la lucha de luchas históricas. Pero ¿a quién le recuerdan el porqué, Andrés? O sea, de verdad, sé que a mucha gente le recuerda, pero a la mayoría de estudiantes, por desgracia, no. Por eso es que digo que es un símbolo vacío. No quiere decir que el Che no haya luchado. En ese sentido no es vacío. Es vacío en el sentido de que usted le pregunta a cualquier estudiante, y me gustaría que si alguien por redes sociales puede decirme de la universidad, sin averiguar por internet, que sabe sobre el Che, muchas personas van a quedar perdidas y uno dice, acá dónde está el simbolismo, o sea, acá dónde está la pasión, acá dónde está mi memoria histórica, donde yo me reconozco como sujeto en una trayectoria histórica. Mira, te propongo entonces, en esos términos de los que tú pones, mantener al Che, poner una placa si les parece bien, Pero ¿por qué no conmemorando a los hermanos San Juan, y generar otros tipos de espacios que no solamente en lo físico restablezcan la memoria histórica. 8:45, vamos a ver qué nos dice Ricardo Ruiz, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Yo pienso que la imagen del Che Guevara debe ser removida, ya que si bien representó algunas mayorías durante una temporalidad dentro de la Universidad Nacional, representa, digamos, la lucha o una especie de rechazo frente a políticas de la clase dominante, considero que la Universidad Nacional en este momento tiene la oportunidad de transformar el país a través de las instituciones, y creo que el proceso de cambiar esa imagen, ese símbolo, puede dar la oportunidad de que todos contribuyamos, digamos, a una idea general, porque la imagen genera cierto rechazo, digamos, desde algunos sectores de derecha o liberales, ya que, digamos, la Universidad Nacional viene de un fuerte proceso desde la extrema izquierda, y pues creo que sería un proceso más plural para realizar. Antes de su análisis, Andrés, le recordamos que en 2 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Recuerden, en Bogotá, 326-2325, 326-2350, o desde cualquier línea celular, numeral la W, numeral 529. Ya en 2 minuticos abrimos las líneas para que nos llamen y tomen partido. Adelante, Andrés. Su opinión sobre lo que dice Ricardo Ruiz. De acuerdo con lo que con relación a lo que plantea Ricardo Ruiz, me distancio totalmente en la medida en que está planteando ese cambio institucional como lo simplemente tomado desde lo que plantea una institución como Universidad Nacional, sin ver, por ejemplo, el tema de comunidad estudiantil y comunidad universitaria que confluyen dentro del campus universitario y que van más allá de los edificios y más allá de los edificios administrativos. Además, me distancio totalmente en la medida en que la imagen del Che no solo genera el proceso de historicidad, no solamente el proceso de memoria histórica, también le plantea de cara al país de que la Universidad Nacional ha tenido un componente crítico. Que también se ancla a luchas históricas y a luchas políticas que se han dado, y las cuales no pueden ser invisibilizadas. Por supuesto que sí, Andrés. Permítanme leer algo. A ver,
estoy leyendo la misión de la Universidad Nacional. La segunda parte dice, contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación. Me quedo, digamos, hasta ahí en la cita de la misión de la Universidad Nacional. Yo le pregunto, en términos ya grandes, fuera de las rejas que nos cobijan a veces con mucha gratitud en la universidad, ¿qué relación tiene el Che Guevara con la construcción de nación? Porque es que para mí eso es lo importante, o sea, nuestra misión, la misión no solamente es una cosa que diga ya en el papel y que hayan colocado una cantidad de burócratas, sino que la misión la hacemos los estudiantes todos los días, ¿sí? Y entonces ya que se abren las líneas y que está la posibilidad de que participe la gente, yo a veces veo a la gente con una perspectiva de la Universidad Nacional muy aparte. La Universidad Nacional es un espacio para que se lo apropie la gente y de la construcción de nación. Y ahí mi pregunta es, ¿qué tiene que ver el Che Guevara con la construcción de nación en Colombia? Andrés, ¿qué tiene que ver el Che Guevara con la construcción de nación en Colombia? Primero, que los ideales y principios del sujeto como tal han generado y han propiciado los diferentes elementos que han confluido en el conflicto social y armado del país. Segundo, más allá... Seguramente, por ejemplo, las FARC no es una guerrilla foquista ni mucho menos. Las FARC es una guerrilla profundamente agraria y no se reivindicaba en el Che. Entonces, pues uno dice, bueno, además no creo que las FARC le llegaran con el discurso del Che Guevara necesariamente a los campesinos. La idea es llegarle a nuestra gente a pie, a nuestra nación, que no creo que se reivindique con el argentino. Ahora, frente a lo que tú planteas, Rubiano, vayamos más allá de la imagen del argentino. Sí, por supuesto. Ir más allá de la imagen del argentino implica ver cómo la criticidad ha influido en la construcción de nación en Colombia. Esa criticidad nos ha permitido como Universidad Nacional poner diferentes discusiones en el país, poner diferentes momentos políticos que desde las coyunturas, que desde los diferentes escenarios de participación han hecho de la universidad un referente dentro de la sociedad colombiana. 8 de la noche 50 minutos, perdóneme que lo interrumpí, pero tenemos que abrir las líneas. Nos dice César Santoyo Santos en Twitter, es inocuo con la historia de la Universidad Nacional que una comunidad universitaria particular tome decisiones patrimoniales. Dice César David Pineda, el Che debe irse, no es posible que el mismo grupo de siempre nos imponga a todos los estudiantes sus imaginarios. Abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? John, buenas noches, ¿dónde están? Buenas noches, en Bogotá. ¿Ya tomó partido, John? Claro que sí. Lo escuchamos. Como egresado de la Universidad Nacional, considero que el Che debe irse. Me parece que ya no es momento de estar reivindicando una imagen violenta. Y si en dado caso lo que se quiere es reivindicar un asesino, pues coloquemos uno de acá y no sigamos con uno extranjero. Andrés, ¿de dónde nos llama? Muy buenas noches. De Bogotá. Pues mi opinión es que el Che, pues la gente ya no quiere cambiar porque es un personaje pasajero. Pues la idea sería poner un personaje, así como usted dice, del posconflicto, o un personaje precolombino que contribuya a la paz y que mantenga la esencia de la revolución. Gustavo, muy buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, en Pereira. ¿Ya tomó partido, Gustavo? Sí, señor. Yo pienso que en su lugar deberían de haber personajes colombianos y no extranjeros, que la verdad no tienen ninguna representación ni conexión con la universidad y con el país. Me gustaría saber si en otras universidades públicas hay figuras con este tipo de polémica. Gracias, Gustavo. Gloria, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Muy buenas noches, de Santa Marta. La escuchamos. Ya tomé partido. Genial. De esa imagen del Che, bueno, son cosas que deben evolucionar. Coger lo bueno de esa persona y evolucionar a un desarrollo de un mejor país, como lo pueden hacer los estudiantes y toda la población colombiana. Gracias, Gloria. Carlos, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, de Bogotá. Lo escuchamos, Carlos. No, pues yo estoy de acuerdo con que dejen la imagen del Che. Creo que representa un momento en el que Latinoamérica pues estaba hirviendo, y creo que más que eso el valor icónico que tiene, el valor estético, es que pueden pasar muchas cosas, la universidad cambia, se quedan edificios, pero uno se siente realmente en la universidad cuando ve la imagen, simplemente por la estética que tiene. Gracias, Carlos. Fernando, ¿de dónde nos llama? Muy buenas noches. De Bogotá. Lo escuchamos, Fernando. La imagen del Che hay que reivindicarla porque fue un hombre crítico, que pensó en un mundo nuevo más justo.
Entonces no pondremos por en amor a la democracia a Álvaro Gómez Hurtado ni a Uribe. Edwin, ¿dónde está? Buenas noches. Desde Cali. Muy bien, Buenas lo escuchamos, Edwin. Bueno, realmente considero que la imagen del Che debe irse, definitivamente, porque nosotros somos nuestros propios héroes, que se debe representar más en la universidad que pública de Colombia. David, ¿de dónde nos llama? ¿Cómo está? Buenas noches, acá en Bogotá. Lo escuchamos, David. Bueno, mire, yo soy estudiante de acá de la universidad y me parece que el símbolo del señor Guevara tiene que irse de la Plaza Santander, una plaza que debería tener el nombre de uno de los padres fundadores del país y de uno de los fundadores de la universidad, que es lo más importante, que cambió totalmente el concepto de la educación laica y que en verdad aportó al país. Pedro, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, y aquí Zipaquirá. Pues yo estoy de acuerdo que sí, que se vaya el Che. Gracias, Pedro. Aider, ¿de dónde nos llama? Hola. Desde Cali, buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos. Lo que se debe hacer en la Universidad Nacional es pintar personas que nos inspiren paz y que no generen violencia, y crear mecanismos para que los estudiantes participen en ello. Gracias. Gracias a usted. Ricardo, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Yo lo llamo de aquí, de Orlando, Florida. Bueno, de Orlando, Florida, lo escuchamos. Sí, yo estudié en la Nacional y yo creo que debe haber un debate con todos los estudiantes y con todos los entes directivos de la universidad para renovarse y dar nuevas ideas y poner nuevos símbolos dentro de la universidad. Gracias, Ricardo. Dilia, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, de Villa Alsacia. ¿De dónde, perdón? Villa Alsacia, por la avenida Boyacá, Kennedy. Muy bien, numeral 529, numeral la W, la escuchamos, Dilia. Bueno, muy buenas noches. Yo estoy de acuerdo con que debe ser no un post-conflicto, sino un moral del post-acuerdo. Y estoy de acuerdo con que los tiempos cambian y bienvenidas otras figuras. Es difícil a veces darnos de la idea de las raíces, pero desde que todo sea para un mejor futuro, un mejor país. Estoy de acuerdo con el post-acuerdo. Gracias por su opinión, Dilia. Juan David, buenas noches. ¿Dónde está? Bien. Juan David. Hola, Juan David. No está Juan David. Jaime, ¿dónde está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Lo escuchamos. Me llama la atención de esta gente de la Universidad Nacional que han sido los privilegiados para salir profesionales y con el toque de izquierda, ¿qué han hecho en este país? ¿En dónde están los revolucionarios que llevamos 60 años de ideas de izquierda? Julio, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Hola, de Castilla. Lo escuchamos, Julio. Mira, yo creo que la plaza tiene que ser un espacio en el que todos puedan expresarse. Si estamos haciendo un reconocimiento a personas que han sido importantes independientemente de su filiación política, podríamos tener perfectamente una imagen de Carlos Pizarro, una imagen de Luis Carlos Galán, una imagen de Álvaro Gómez Hurtado. No tiene por qué estar ceñido a una sola ideología política. Finalmente, Sergio, muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, le hablo desde Bucaramanga. ¿Ya tomó partido, Sergio? Sí, ya tomé partido. Era para decirle, eso es un símbolo de identificación. El Che Guevara tiene que permanecer ahí en la universidad. Como nosotros los católicos nos identificamos con la cruz, entonces yo creo que el Che Guevara es un símbolo de lucha, un símbolo de igualdad, un símbolo de no represión, digámoslo así, de la clase burócrata, de la clase de la oligarquía colombiana o de la oligarquía mundial. Gracias. Gracias a usted, don Sergio, y a ustedes muchas gracias por escuchar este debate, por estar ahí en Partida W. Andrés Felipe Aldana Pardo, gracias por venir a los estudios de W Radio. Pablo, gracias a W por habernos abierto el espacio, y sepan totalmente que este debate no solamente se va a quedar aquí en el espacio de la locución radial. También este debate lo vamos a dar dentro de la comunidad universitaria en los diferentes espacios de participación estudiantil, tanto en lo electoral como en los diferentes procesos de base, donde iremos más allá del debate sobre el Che sí o el Che no,
sino las problemáticas raíces que en este momento afectan totalmente a la Universidad Nacional. Maravilloso y suerte en sus estudios, joven. Muchas gracias. Juan Carlos Rubiano Valencia, gracias por venir a Partida W, hermano. Gracias, Juan Pablo, gracias, Andrés. Es muy grato este espacio. Lo único que quisiera decirle a Andrés y a la ciudadanía colombiana en general es que sepan que la Universidad Nacional es de ustedes, y es muy triste escuchar a los oyentes diciendo, bueno, ¿y qué ha hecho la Universidad Nacional por nosotros? Una cantidad de intelectuales de X o Y filiación, y nada, yo creo que nos debemos pensar la nación es allá afuera y no dentro de las rejas. 8:58, ustedes gracias por escucharnos. Tuvimos un sondeo aquí en Twitter. Debe mantenerse el mural del Che Guevara en la plazoleta central de la Nacional y otras universidades del país. Hasta el momento 1.393 personas han votado. 63% no, 37% sí. Pero bueno, el sondeo estará abierto hasta mañana a 23 horas para ver cómo nos va y qué radiografía nos deja este espacio de participación. 8:58, mañana no se pierdan otro debate aquí en Partida W, solo en W Radio.